Franco, esto es Saber Esencial y hoy vamos a ver un nuevo video, nos vamos a meter de lleno en las biomoléculas. Les recuerdo que tengo un video anterior, un video previo explicando básicamente desde la química lo que es la regla del octeto, la electronegatividad, conceptos para poder entender cómo los átomos interaccionan entre sí y forman moléculas como las que vamos a ver ahora básicamente. Entender los conceptos de polaridad, porque hay moléculas polares, etc. Bien. Bueno, antes de empezar con biomoléculas tenemos que tener presente, ¿sí?, que estas son macromoléculas, es decir, que son moléculas de gran tamaño que están formadas por muchos átomos. Bien, hablando de átomos, de elementos, ¿sí?, que los tenemos en la tabla periódica, vamos a hacer una clasificación para tener presente cuáles son los más importantes, de los que se habla como bioelementos, elementos de la vida. Bien. Así tenemos una clasificación de bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Esta clasificación se basa en la cantidad, ¿sí?, que tenemos de estos bioelementos en las biomoléculas, ¿sí? Bien, dentro de lo que son bioelementos primarios tenemos 4 básicamente: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. John sería básicamente. Bien, representados por la C, la H, la O y la N. Estos van a conformar todas las biomoléculas, bien, o mejor dicho, todas las biomoléculas van a estar conformados básicamente por estos elementos. Bien, después de los bioelementos primarios tenemos los bioelementos secundarios, que son 8. Bien, los bioelementos primarios constituyen el 97,3% de las biomoléculas, ¿sí?, de nuestro organismo. Lo que son los bioelementos secundarios constituyen el 0,6 o 69%, bien, de las biomoléculas. Les dije que son 8 estos bioelementos, y que cumplen, si bien no forman estructuralmente las biomoléculas en su mayoría, cumplen un rol importante en lo que son las reacciones metabólicas de nuestro organismo y de los seres vivos en general. Bien, así tenemos el cloro, el potasio, el sodio, tenemos el fósforo, tenemos el azufre, tenemos también el magnesio y por último el hierro. Ahí nombramos los 8 bioelementos secundarios. Y por último tenemos oligoelementos que están en una proporción o una composición del 0,01% de las biomoléculas de nuestro organismo, ¿sí? Son básicamente pocos, se pueden llegar a escuchar, pero casi ni se tienen en cuenta. Hablamos del yodo, del zinc, del manganeso, bien, que cumplen también funciones dentro de nuestro organismo. Ahora bien, vamos a entrar de lleno en biomoléculas. Vamos a ver las biomoléculas, los 4 grupos, ¿sí?, de manera general. Por eso tengo este cuadro para ver las características muy generales y después entramos en cada una de manera específica, viendo sus características, sus propiedades, funciones, ubicación, etc., una por una. Primero, este cuadro que tenemos acá, que armé con la estructura, ¿sí?, de cada uno de las biomoléculas y la función, bien, para entender y por lo menos entrar en los próximos temas en cada grupo con algunas ideas previas y conocimientos de antes. Ahora bien, sabemos que las biomoléculas son 4 grupos, bien. Tenemos los lípidos o grasas, tenemos los glúcidos, que también la mayoría de las veces lo escuchamos como hidratos de carbono o carbohidratos o azúcares, proteínas y ácidos nucleicos. Bien, estos son los 4 grandes grupos de biomoléculas y que constituyen toda la materia viva, ¿sí?, es decir, a los seres vivos. Vamos a ver estructura de cada uno. Los lípidos. Empezamos por los lípidos. Los lípidos, que también se llaman grasas, ¿sí?, tienen una estructura muy diversificada, ¿sí? No hay una manera de clasificarlas por su estructura. Se reconocen ciertas cosas en común. Lo que podemos resaltar de todos los lípidos que tienen como característica, ¿sí?, es que son hidrofóbicas o hidrófobas. ¿Qué quiere decir? Que no presentan afinidad con el agua, ¿sí?, con las moléculas de agua. Eso va a tener que ver, tiene un rol importante básicamente después en su estructura y cómo tridimensionalmente se forman y se unifican entre sí. Bien, bien. Estructura, monómeros. Cuando hablamos de monómeros hablamos de las unidades que forman esa biomolécula, ¿sí? Lo podemos imaginar como vagones de un tren o también lo podemos imaginar como las piezas de un gran rompecabezas, ¿sí? Lo podemos imaginar de las dos formas.
La característica de los lípidos en cuanto a la estructura es que no presenta monómeros, al igual que las otras biomoléculas, ¿sí? Es muy diverso, bien, y tienen diferentes estructuras. Lo que tienen en común, ¿sí? Además de ser hidrófobas, todos los lípidos en general, es que están compuestos la mayoría por ácidos grasos, ¿sí? Y glicerol, que se unen mediante unión éster, que es básicamente la unión de dos grupos funcionales de dos moléculas. Una parte es un alcohol de una molécula y la otra parte es el ácido carboxílico de la otra molécula, que se unen y forman una unión éster. Eso es una unión éster. Bien, lo que son alcoholes, cetonas, aldosas, ácidos carboxílicos, aminas, amidas, son tipos de grupos funcionales. Como dijimos en el video anterior, los grupos funcionales son grupos de átomos, ¿sí? Que van a estar unidos a una cadena carbonada, es decir, una cadena de carbonos, ¿bien? Y le van a dar características, van a cumplir una función específica en esa molécula, ¿bien? Por eso son muy importantes tener en cuenta cuando una molécula tiene algún grupo funcional, ¿sí? Perfecto. No tiene, entonces dijimos, monómeros, ¿bien? Y en cuanto a polímeros, cuando hablamos de polímeros, hablamos de la unión de de muchos monómeros, ¿sí? Muchos de estas piezas de rompecabezas para hacer una totalidad, un conjunto. Bien, como dijimos, no van a formar polímeros porque no tienen monómeros. Bien, lo que sí tienen un grupo muy especial que son los terpenos, que es un grupo de lípidos, ¿sí? Que tienen un monómero que se llama isopreno. Los isoprenos son monómeros que se van a unir entre sí, ¿sí? Y van a formar los terpenos. Bien, esto en cuanto a la estructura de los lípidos. Vamos con la función de los lípidos. Los lípidos constituyen un reservorio de energía. Bien, aunque suene alocado, las grasas que se acumulan en el cuerpo sí son fuentes de energía. Si bien el cuerpo está acostumbrado a utilizar otra fuente de energía, la grasa que se acumula en el cuerpo, ¿sí? Es energía que puede aprovechar el cuerpo para las reacciones metabólicas, ¿sí? Lo que sucede es que el cuerpo hace años está acostumbrado por el alto consumo de azúcares, de cosas dulces, a utilizar glucosa, es decir, glúcidos como fuente de energía, ¿sí? Por eso es que las grasas, ¿sí? se van almacenando en tejido adiposo, ¿bien? Estructural. Estructural se refiere a que forma estructuras, básicamente membranas biológicas. Las membranas de las células están constituidas particularmente en gran porcentaje por lípidos, específicamente por el grupo de fosfolípidos, ¿sí? Que son un subgrupo dentro de los lípidos. Bien, lo vamos a ver igual más adelante cuando entremos en el grupo específicamente. Estructural. También constituyen aislantes térmicos, esa es otra característica. Y por último tenemos la función hormonal. Eso tiene que ver básicamente con los esteroides. Recordemos que las hormonas, ¿sí? Salvo esta excepción de los esteroides, las hormonas son complejos proteicos, son de origen proteico. ¿Bien? Bueno, estas serían generalidades de los lípidos. Vamos con los glúcidos, que también se llama azúcares o hidratos de carbono en su defecto. Bien, los monómeros, los vagoncitos o las piezas de rompecabezas, ¿sí? Son los monosacáridos. Ejemplo de monosacárido muy famoso, de hecho, que utilizan los seres vivos como fuente de energía, es la glucosa, ¿sí? La glucosa es un monosacárido. Bien, por lo tanto, el monosacárido es la unidad más pequeña, ¿sí? La molécula más pequeña que puede formar un azúcar, que se unen entre sí, ¿sí? Se van uniendo entre sí para formar polisacáridos, ¿sí? Los polisacáridos entonces son la unión de muchos monómeros de glúcidos, es decir, monosacáridos. Los monosacáridos, esto hago una excepción, o sea, resalto algo muy importante porque de hecho en este grupo hay cosas muy importantes. Cuando los monosacáridos se unen entre sí, dos monosacáridos forman un disacárido. Hay disacáridos que son, por eso les decía, que tienen un rol importante, ¿sí? Como por ejemplo la lactosa, ¿bien? Bien, entonces va a formar polisacáridos, ¿sí? Polisacáridos, por ejemplo, la celulosa, ¿bien? Ahora vamos a ver la función que cumple, también el almidón, ¿bien? Esos son ejemplos de polisacáridos que tienen muchos monómeros de hidratos de carbono o glúcidos. La unión de dos monómeros se da mediante un enlace glucosídico. El enlace de monómeros se llama glucosídicos,
glucosi, que viene de glúcidos. Bien, por eso es más fácil, digamos, recordar el grupo en vez de hidrato de carbono, recordarlo como glúcidos. Bien, vamos con las funciones. Acá tenemos varias funciones, ¿sí? Tenemos, en lo que refiere a los monosacáridos, tenemos funciones energéticas, tenemos funciones estructurales, ¿sí? Sobre todo los nucleótidos, porque hay pentosas, por ejemplo, la ribosa, van a formar lo que son los nucleótidos del ácido nucleico, por eso tiene función estructural, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más adelante. Energética, como dije, el cuerpo, ¿sí? Utiliza la glucosa, ¿sí? Rompiendo, degradando glucosa, esto obtiene energía. Bien, por eso la función energética en monosacáridos. Oligosacáridos, bien, que son monosacáridos unidos, estamos hablando de 10 monosacáridos aproximadamente, no son más de 10, que están unidos y cumplen función energética, y otras muy importantes que están unidas a la membrana plasmática de reconocimiento celular. Entre células, las células se comunican entre sí, y los carbohidratos, ¿sí? Sobre todo las glucoproteínas, bien, cumplen esa función de reconocimiento. Los polisacáridos, como les decía, el almidón o la celulosa, van a tener función de reserva de energía, bien, y a su vez estructural, función estructural. La celulosa, que es, como les dije, la celulosa es un polisacárido, forma las estructuras de la membrana, ¿sí? De las células vegetales, bien, de las plantas. Las células vegetales es un tipo de célula eucariota. Las células eucariotas se dividen en células animales y vegetales, es decir, las que forman las plantas y las que forman los animales, valga la redundancia, ¿no? En las células vegetales sí tiene una membrana externa que es una pared, se llama pared celular, que es de celulosa, que eso le da turgencia a la célula, ¿bien? Y después el almidón es un polisacárido que sirve como ejemplo de reservorio de energía, ¿bien? Ahora nos movemos para acá. Vamos con las proteínas. Las proteínas son esenciales. Si no hay proteínas, no hay seres vivos, básicamente. ¿Por qué decimos esto? Por todas las funciones que cumplen en el organismo y la diversidad de proteínas que hay en el cuerpo humano y en todos los seres vivos en general. ¿Bien? El monómero de la proteína es el aminoácido. El aminoácido, como dice el nombre, aminoácido, es porque está compuesto cada aminoácido por un grupo amino y también por un ácido carboxílico. Lo vamos a ver cuando nos metamos específicamente en el grupo de proteínas. Bien, pero los aminoácidos son los monómeros de las proteínas, es decir, que las proteínas es la unión de aminoácidos. Bien, aminoácidos sabemos que hay 20 en la naturaleza y 8 son esenciales, es decir, que no podríamos sobrevivir sin esos 8 que son esenciales. ¿Y por qué se dice que son esenciales? Porque el cuerpo no los puede producir, por lo tanto necesitamos desde el exterior incorporarlos, alimentarnos con esos, básicamente con esos aminoácidos. Bien, si tiene monómeros, forma polímeros, en este caso son las proteínas. Bien, los aminoácidos se unen entre sí mediante enlaces peptídicos. Bien, los aminoácidos forman cadenas peptídicas. Bien, cuando esas cadenas, vamos a ver que tienen diferentes niveles estructurales las proteínas. Podemos encontrar algunas más simples y otras más complejas, pero a medida que van creciendo, esas cadenas peptídicas forman polipéptidos, que son las proteínas. Las proteínas son polipéptidos, es decir, muchos péptidos. Bien, como les dije, cada aminoácido se une con otro aminoácido mediante enlaces peptídicos, ¿sí? Así se llama el enlace. Ahora vamos con las funciones, que son varias de hecho. Los aminoácidos, cada aminoácido tiene funciones también, son precursores de bases nitrogenadas. Eso es con el ADN, recordemos que el ADN tiene bases nitrogenadas. Lo vamos a ver después cuando nos metamos en ácidos nucleicos, pero para que se vayan interiorizando, pues seguramente lo habrán escuchado, lo que es adenina, timina, guanina, citosina y uracilo son justamente estas bases nitrogenadas. Bien, bueno, entonces los aminoácidos son los precursores de esas bases. Y después son los aminoácidos intermediarios metabólicos. Bien, vamos con la parte cuando ya tenemos proteínas, cuando los aminoácidos alcanzan un nivel considerable de complejidad formando proteínas o polipéptidos, es lo mismo. Tienen función enzimática, ¿sí? Las enzimas son las
que regulan, ¿sí?, las reacciones metabólicas del cuerpo. Bien, por ejemplo, degradación del alimento en el estómago, hay enzimas que degradan el alimento. Bien, por eso se dice que tiene función enzimática. Las enzimas son catalizadores, es decir, que aceleran las reacciones metabólicas, las reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo. Todas están mediadas por diferentes enzimas que terminan en asa, como por ejemplo una muy fácil que es básicamente tiene que ver con la replicación del ADN, la ADN polimerasa, ¿sí? Son todas enzimas que van a ir regulando, que van a ir mediando todas las reacciones metabólicas. Enzimática, después de defensa, obviamente, glóbulos blancos, toda la familia de glóbulos blancos, bien, van a asegurar la defensa del organismo ante agentes externos o patógenos, se les dice también. Hormonal, las hormonas en sí, la mayoría son de origen proteico, bien, y obviamente las hormonas sabemos que sirven como señalización para desencadenar reacciones, ¿sí? Por ejemplo, la insulina, que es una que regula el azúcar en sangre, ¿sí? Entonces va a desencadenar reacciones cuando el azúcar está muy alto en sangre, ¿sí?, o si está muy bajo, ¿bien? Entonces, después tenemos función receptora. Cuando hablamos de receptora hablamos de recepción y de comunicación entre células, ¿sí? Estructural y almacenamiento. Lo que refiere a estructural, las proteínas están embebidas dentro de las membranas biológicas, es decir, las membranas de las células. Tienen proteínas que van a regular el intercambio de sustancias de esa célula entre otras células y con el medio externo. ¿Bien? Y almacenamiento. Después esas serían simplificadas las principales funciones de las proteínas. No me quiero adentrar mucho porque después cuando nos metamos específicamente en cada grupo vamos a verlo con más detalle. Por último, ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen como monómeros, ¿sí?, los nucleótidos. Los nucleótidos serían como el vagoncito o la pieza del rompecabezas. ¿Bien? El nucleótido tiene una estructura particular que está formado por diferentes moléculas, como les decía. Está formado por una base nitrogenada, está formado a su vez por un azúcar, ¿sí?, que es una pentosa o una ribosa, dependiendo si se trata de ADN o ARN. Bien, no nos vamos a meter mucho, ¿sí? Lo que tenemos que saber previamente es básicamente que el monómero es el nucleótido, ¿sí? Es decir, que el polímero de un ácido nucleico es ARN o ADN, cadenas, ¿sí? El ARN tiene una cadena de una hebra, simple de una hebra, y el ADN tiene una estructura de doble hélice, de doble cadena en forma de hélice, cruzados, ¿sí? Y esa hebra va a estar constituida por diferentes nucleótidos, ¿sí?, que no son todos iguales, son diferentes los nucleótidos y tienen información genética, eso tiene que ver con la función. Y los nucleótidos se unen entre sí mediante enlaces fosfodiésteres, se llama, que vamos a ver en detalle cuando veamos específicamente los ácidos nucleicos. Por último, la función es muy específica de los ácidos nucleicos, ¿sí? Por un lado, cada nucleótido puede formar coenzimas, ¿sí? Y por otro lado, obviamente, forman los ácidos nucleicos las cadenas de ADN o de ARN, ¿sí?, que portan la información genética. Mediante el ADN o el ARN, la célula, ¿sí?, en el núcleo, que es en el núcleo celular donde se encuentra la información genética, va a regular todas las demás reacciones biológicas de la célula, de los tejidos y demás. Toda la información de lo que se tiene que sintetizar y demás está contenida en el ADN. Es decir, lo que somos nosotros ahora, ¿sí?, ya estaba en el ADN cuando se fecundó, ¿sí?, en el óvulo, en el espermatozoide, estaba la información genética, que se unieron, ¿sí?, y formaron el cigoto. Esa bola de cigoto, esa célula, ¿sí?, que va a dar lugar después al feto, al embrión, ¿sí?, después por último a nosotros, con este nivel de complejidad, ya estaba, digamos, con anterioridad la información genética. Así que imagínense que todo sale de ahí, toda la información, todo lo que somos, todo lo que se expresa fenotípicamente, nuestras características físicas, estaba determinada, estaba esa información contenida en el ADN o en el ARN. Bueno, el ARN en realidad cumple otras funciones que tienen que ver con la replicación del ADN y con la síntesis de proteínas. El ARN, que es más simple, es como el brazo del ADN, es el que sale del núcleo para
cumplir las instrucciones de la información que está contenida en el ADN, ¿sí? Eso lo vamos a ver más en detalle después, lo del flujo genético en otro video. Bueno, esto sería más o menos generalmente todas las características principales, generales, de las biomoléculas, de los 4 grupos de biomoléculas: lípidos, glúcidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, seguimos.